El primer concurso televisado se llamó Spelling Bee y, como su nombre lo indica, ponía a prueba las habilidades de ortografía de los participantes. Desde entonces, el género solo ha ganado popularidad y miles de concursos se han transmitido durante décadas. La mayoría de quienes participan en un concurso son personas comunes del público, pero en algunos casos descubrimos después que un concursante tiene un secreto oculto y que de hecho son criminales buscados. Número 10. Meghan quiere un millonario fue un reality transmitido en 2009. Presentaba a una modelo llamada Meghan Hauserman, quien anteriormente había aparecido en otro programa de telerrealidad llamado Rock of Love, junto con 17 pretendientes millonarios, todos compitiendo por su cariño. Ella ya había dicho que quería ser esposa trofeo en un mundo ideal, y el programa era el medio perfecto para lograrlo. Los hombres seleccionados para el programa eran solteros y con un patrimonio mínimo de $1 millón. Después de iniciar la grabación, Meghan dijo que su esposo Tabib no necesitaba ser rico, solo maduro, estable y capaz de manejarla. Y agregó que no debía llorar fácilmente. Los elegidos para competir fueron Tishat Diab, Francisco Baserva, Corey Thomas, Matt Riviera y principalmente Ryan Jenkins, apodado Smooth Operator durante la grabación. En cada episodio, Meghan eliminaba a uno o más solteros. Jenkins fue el primero en avanzar a la segunda ronda al final del primer episodio. El 19 de agosto de ese año, VH1 canceló el programa. Al descubrirse el oscuro secreto de Jenkins, los espectadores supieron que él había estado casado con la modelo de trajes de baño Jasmine Fiore. Irónicamente, se conocieron en Las Vegas mientras él filmaba el programa, confirmando lo increíbles que son estos programas. Y cuando terminó la filmación, la pareja decidió casarse. La madre de Jasmine dijo después que el matrimonio tuvo problemas desde el inicio y que Jenkins y su hija discutían seguido. Finalmente, Jasmine anuló el matrimonio y quizá creyó que podría seguir con su vida, pero lamentablemente no fue así. Algunos informes afirman que decidieron volver poco después o que pensaban intentar salvar su matrimonio. Pero el 13 de agosto, Jasmine desapareció después de que ella y Jenkins se registraron en un hotel en Del Mar, California. El personal del hotel notó extraño que él saliera solo de su habitación 2 mañanas seguidas. Sus sospechas se confirmaron cuando Jasmine fue hallada sin vida en Buena Park, a 20 millas de Los Ángeles. Sus restos habían sido colocados dentro de una maleta, la cual fue encontrada por un hombre que buscaba latas para recolectar y reciclar. La policía determinó que había sido brutalmente agredida por su atacante, quien además tomó medidas adicionales para ocultar su identidad. Jenkins, de 32 años, fue señalado como sospechoso, pero no se le localizó porque huyó del estado. Para ese momento, se descubrió que había estado en Blaine, Washington, en algún momento, cuando su auto y su bote abandonados fueron encontrados allí. Después se supo que se registró en el Hotel Thunderbird, en Hope, Columbia Británica, con una mujer desconocida. Cuando lo encontraron, ya había muerto y no pudo ser acusado de la muerte de Jasmine. Su familia defendió su inocencia, pero la policía aseguró no dudar de la culpabilidad de Jenkins, quien antes fue acusado de violencia doméstica contra Jasmine. El programa fue finalmente cancelado y la productora 51 Minds emitió un comunicado en el que declararon que simplemente desconocían el pasado turbio de Jenkins. Número 9. Kerry Ketchup podría ser uno de los criminales más descarados de la historia. Decidió participar en un programa de concursos llamado Super Contraseña, estando completamente consciente de que las autoridades lo estaban buscando. El programa, conducido por Bert Convey, se transmitió de 1984 a 1989. En cada episodio, 2 equipos con una celebridad y un participante del público competían por un premio en efectivo. Un integrante daba una pista de una palabra a su compañero, quien intentaba adivinar la palabra preestablecida. Cada contraseña resuelta era parte de la contraseña principal y el primer equipo en resolverla ganaba el premio. Ketchup, de 36 años, participó como concursante en el programa en enero de 1988, pero los productores y espectadores del programa no sabían su verdadero nombre, ya que decidió competir bajo el seudónimo de Patricio Quinn.
Desde el inicio le fue bien y permaneció invicto 4 episodios, ganando $58,000 en 4 días. Incluyó un $55,000. Los espectadores quedaron impresionados por su habilidad para resolver acertijos. Pero lo que nadie sabía era que Ketchum tenía un pasado turbio con la ley. Trabajó como ayudante del sheriff en Ohio, pero lo despidieron al atraparlo robando en la sala de pruebas. Al solicitar el programa, dijo trabajar para el gobierno y haber estado en un puesto de escucha en Alaska por un tiempo. Convey comentó que el trabajo de Ketchum parecía clasificado, como si trabajara para la CIA al finalizar su participación en el programa. Había ganado $8,000, una suma que cambiaba la vida, y estaba claramente eufórico por su logro. Pero tendría que esperar un tiempo antes de poder empezar a gastar el dinero, ya que solo recibiría su cheque unas semanas después. Con el tiempo, se volvió más impaciente y decidió contactar a los productores del programa con una excusa que pensó aceleraría su pago. Dijo que saldría de Estados Unidos porque lo transfirieron a un puesto de escucha en Turquía y no volvería en 6 a 18 meses. Ketchum no sabía que su secreto ya había sido descubierto. Un espectador lo identificó como quien usó un nombre y documentos falsos para comprar un BMW, luego hallado abandonado en Alaska. Curiosamente, Ketchum usó el mismo alias que en el programa, por lo que el espectador lo reconoció de inmediato. Los productores del programa contactaron al servicio secreto y juntos idearon un plan para atraparlo. Le dijeron a la compañía productora que aceptara pagarle a Ketchum sus ganancias por adelantado y le indicaron que recogiera su cheque de $8,000 en sus oficinas en Sunset Boulevard, en California. Y Ketchum nunca sospechó nada. Cuando llegó a las oficinas, se desanimó al descubrir que no recibiría un cheque y que agentes federales lo estaban esperando. Lo detuvieron tras una breve persecución al hallarlo escondido en un baño, parado sobre un inodoro. Ketchum afirmó que aún debería recibir el premio para poder pagar un abogado, pero su solicitud fue rechazada. Tras su arresto, tuvo que renunciar al dinero y pasó 5 años en prisión. Número 8. La mayoría de los programas de concursos tienen su buena dosis de controversia mientras están al aire. Pero un incidente que involucró a un hombre llamado John Cooper dejó atónitos a los espectadores del programa británico de concursos llamado Bullseye cuando salió a la luz su oscuro pasado. El programa estuvo al aire de 1981 a 1995 y evaluaba la puntería con dardos y conocimientos generales de los concursantes. Enfrentaba a 3 parejas de concursantes entre sí, donde una persona lanzaba los dardos y la otra respondía preguntas del concurso. El lanzador elegía una categoría al acertar en partes específicas del tablero. Luego, su compañero debía responder una pregunta de trivia. La pareja con mayor puntuación podía arriesgar su dinero por un gran premio, como un auto o una lancha rápida. Para ganar el premio, la pareja se turnaba lanzando al tablero para sumar 101 puntos. Si no lo lograban, perdían todo su dinero y se iban solo con lo que el programa llamaba el dinero del pasaje de autobús para regresar a casa. En mayo de 1989, Cooper estuvo en el programa y habló con Jim Bowen sobre su amor por la costa de Gales y el buceo. No le fue bien en el programa porque no respondió suficientes preguntas en la primera ronda y tuvo que retirarse. Lo invitaron de nuevo unas rondas después, pero volvió a fallar y al final, su aparición en el programa fue de corta duración. Dicen que su paso por el programa se habría olvidado rápido si no fuera por lo que hizo después. 3 semanas después, robó a 2 turistas en Oxfordshire durante sus vacaciones en Pembrokeshire. Amenazó a Peter y Gwenda Dixon con un arma en un acantilado, exigiendo dinero, objetos de valor, tarjetas y PIN. Ellos obedecieron sus demandas, esperando salvar la vida, pero tristemente no fue así. Cooper tomó sus pertenencias, apuntó y disparó, matando a sus víctimas en el acto. Se supo que también era sospechoso de la muerte de Ricardo y Elena Tomás en 1985. Finalmente fue identificado gracias a los avances en la tecnología de ADN después de que se encontrara una gota de material biológico perteneciente a Pedro. Se encontró a Dixon en un par de sus pantalones cortos en la casa de Cooper. Al registrar la propiedad, los investigadores hallaron el arma y Cooper recibió 4 cadenas perpetuas. Número 7.
Los concursos suelen ser entretenimiento familiar y ligero, transmitidos normalmente antes del horario de protección al menor, salvo algunas excepciones. Pero eso no era lo que pensaba Sefer Kalanak cuando apareció en el programa Suerte al Azar. El programa tenía el formato clásico de concursos de citas, pero la mayoría de los participantes eran divorciados o recién salidos de una relación fallida. Era conocido por emparejar concursantes de diferentes edades y en 2014 ya era muy popular en Turquía. Cada concursante explicaba lo que buscaba en una pareja y compartía algo de su vida con la información disponible. Después, cada uno debía decidir rápido en una actividad tipo citas rápidas, lo que definía sus parejas. En muchas ocasiones, los participantes revelaban detalles sorprendentes y a menudo escandalosos sobre sus vidas, como dificultades financieras que habían enfrentado o por qué les costaba trabajo encontrar una pareja romántica. Nada se comparó con lo que Sefer Kalanak, de 62 años, dijo al aparecer en el programa en mayo de 2014. Comenzó diciendo que era un hombre honesto que no había tenido suerte en el amor y admitió que se había postulado para aparecer en el programa porque estaba en busca de una esposa. Al profundizar en su pasado, quedó claro que estaba muy perturbado. Contó que a los 17 años, él y su prima decidieron escaparse para casarse. Su prima quería irse porque sus padres la comprometieron con un viudo anciano, así que Kalanak intervino. Vivieron 5 meses con familiares de Kalanak. Después, él dijo que ella cambió, sin detallar esos cambios. Comentó que comenzó a sentir celos cuando el sobrino del prometido de su prima visitó su aldea. Incapaz de soportar perderla, decidió matarla. Por este crimen, estuvo menos de 5 años en prisión, aunque la condena era de 14. Tras su liberación, se casó y tuvo 2 hijos, pero la relación se deterioró y decidieron separarse. Luego comenzó una aventura con una mujer casada, quien le prometió divorciarse de su esposo poco después de que se conocieron. Agregó que esperó pacientemente a que ella cumpliera su promesa. Cuando vio que ella no dejaría a su esposo, él la mató con un hacha. Kalanak afirmó que esto fue un accidente y que la mujer simplemente se interpuso en su camino mientras él blandía el arma. Como era de esperarse, desestimaron sus afirmaciones y pasó más tiempo en prisión. Al principio, la presentadora del programa parecía no creer las afirmaciones de Kalanak, pero cuando quedó claro que decía la verdad, le pidió que se bajara del escenario y los miembros de la audiencia quedaron impactados. Kalanak luego diría que ya pagó por sus crímenes pasados y que ahora era un hombre cambiado. Mientras salía del escenario, se le escuchó decir que la mala suerte parecía seguirlo a todas partes y que dejaría todo en manos de Dios para que le ayudara a encontrar una nueva esposa número 6. De niño, Eduardo Wayne Edwards tuvo una infancia difícil. Durante la mayor parte de su niñez, vivió en un orfanato donde fue maltratado tanto por otros niños como por el personal. Pero su vida adulta también comenzó mal cuando decidió intentar enderezar su vida uniéndose al ejército. Pronto fue enviado a casa después de recibir una baja deshonrosa al darse cuenta de que la vida militar no era para él y se descubrió que se había ausentado sin permiso, sin tener ninguna perspectiva a la que recurrir. Al salir del ejército, eligió el crimen para sobrevivir. Por eso, pasaría años entrando y saliendo de prisión por delitos como robo, incendio y asalto a gasolineras. En su momento, estuvo en la lista de los 10 más buscados del FBI, pero después dijo haberse reformado. Después escribió Metamorfosis de un criminal, donde relató cómo cambió su vida. El libro fue un éxito y Eduardo empezó a dar charlas en escuelas, iglesias y universidades. Contó que en prisión conoció a un hombre que lo ayudó a reconocer sus errores. Eventualmente conoció a una mujer llamada Kay, con quien se casó, y la pareja tuvo 5 hijos juntos. Comenzó a comprar casas, arreglarlas y luego venderlas nuevamente. Y según todos los informes, parecía haberse asentado con su familia y haber encontrado la paz, pero en el hogar de la familia se estaba desarrollando una historia diferente. Su hija revelaría más tarde que Eduardo podía ser muy amable y cariñoso, o extremadamente abusivo, dependiendo de su estado de ánimo en cualquier día. En 1972 participó en el programa de concursos Para Decir la Verdad, donde un panel de celebridades se enfrentaba a 3 concursantes. Y luego tenían que adivinar cuál de ellos tenía antecedentes penales. Explicó que, en efecto, era un delincuente convicto, pero agregó que se había reformado e incluso habló sobre el libro que había publicado.
Afirmó que ahora era orador motivacional y apoyaba a jóvenes con problemas a recuperar su rumbo. Pero en 1982 volvió a sus viejas costumbres y fue arrestado nuevamente por incendio premeditado. Su hija, Abril, había empezado a sospechar que Eduardo había cometido crímenes más graves en el pasado, y cuando comenzó a investigar, se sorprendió por lo que descubrió. Descubrió que él había matado a 2 personas en Wisconsin y Ohio, y también a su hijo adoptivo. Fue arrestado en 2009 y confesó todo, después de lo cual le dieron la pena de muerte. Se sospecha que mató hasta a 9 personas, pero esto nunca se comprobó porque falleció por causas naturales en la cárcel en 2011. Número 5. Pensarías que alguien buscado por la policía mantendría un perfil bajo para evitar ser capturado. Sin embargo, Liu Hao, de 39 años, no pensó en esto y decidió participar en el programa de juegos Liga Feliz. El programa de citas era inmensamente popular en China durante la última parte de la década de 2010, a pesar de ser muy similar a la mayoría de los otros programas de juegos de citas. Un grupo de solteros elegibles hacía todo lo posible por impresionar a una mujer, y al final, ella terminaba eligiendo a uno de ellos con quien saldría en una cita. En 2011, Liu Hao, maestro de música, decidió intentar encontrar a su alma gemela. Pensaba que salir en Happy League era la mejor forma de lograrlo. Al aparecer en pantalla, Hao se volvió el favorito de los fans por su sonrisa acogedora y confianza en sus habilidades. Además, tenía grandes talentos musicales en los que se apoyaba. Incluso serenó al público, ganándose aún más su favor con su Running Man. El baile, que fue realizado con música techno de alta energía, hizo que el público sintiera que seguramente lograría ganarse el afecto de al menos una de las mujeres que aparecían en el programa, y pronto se demostró que tenían razón. Una mujer cuya identidad no fue revelada se enamoró de las habilidades de Hao y lo eligió entre 8 candidatos. Pronto se arrepentiría de esa decisión y se sentiría afortunada de haberlo conocido y sobrevivir. Aproximadamente un mes después de que se transmitió el programa, un espectador anónimo contactó a la policía de la ciudad de Guilin para informar que había visto ese episodio en particular y reconoció a Hao como sospechoso. En un caso que ocurrió en los años 90, la persona que dio el aviso agregó que Hao había cambiado de peinado desde entonces y que su mandíbula ya no era tan definida como antes, gracias al aumento de peso. Pero estaban seguros de que él era el hombre que la policía estaba buscando. La persona que llamó reconoció su nariz respingona y otros rasgos faciales, y la policía rápidamente obtuvo las grabaciones del programa. Compararon el rostro de Hao con Wu Gang, un criminal buscado que mató a un hombre con una hoja afuera de un restaurante 13 años antes de aparecer en Happy League. En el mes siguiente, los investigadores reunieron evidencia en su contra y notaron que se adaptó a su nueva vida y apariencia. Tanto así que creyó que podía aparecer en un programa de concursos sin despertar ninguna sospecha. Gang fue arrestado, declarado culpable y sentenciado a muerte, pero su ejecución se aplazó 2 años. En China, si un condenado a muerte se arrepiente o reforma en 2 años, suele recibir cadena perpetua. Pero sigue siendo desconocido si esto se hizo en su caso número 4. Jeopardy sigue siendo uno de los concursos más famosos de la televisión. Creado por Merv Griffin en 1964, su formato único lo mantiene como favorito por décadas. Durante cada episodio, los concursantes se enfrentan entre sí mientras intentan ganar la mayor cantidad de dinero posible a lo largo de varios episodios. En cada ronda, se presenta una frase de una de 6 categorías y deben responder en forma de pregunta. Las pistas más difíciles valen más dinero si se aciertan. En 1989, Paul Curry decidió participar en el programa. Participó en 3 episodios y acumuló $4,101 en ese periodo. En ese tiempo, 3 años después, conoció a Linda Kincaid, una mujer que trabajaba en una planta nuclear en el condado de San Diego. La pareja decidió casarse, pero pronto Linda sospechó que Paul no era como parecía ante su mejor amiga. María luego contó a la policía sobre una llamada inquietante con Linda. Ella dijo que Linda estaba ansiosa y asustada desde que Paul la presionaba para transferir sus pertenencias a su nombre. Esto incluía su hipoteca, 401k y otros artículos. También insistía en sacar una póliza de seguro de vida de $1 millón.
Él se negó a sacar una póliza de vida porque Linda era 13 años mayor. Después, ella descubrió que él mentía sobre su pasado. Omitió decirle que ya se había casado 2 veces y tenía un hijo con una ex esposa. Ella lo confrontó y para compensarla, Paul reservó un crucero de 3 días, pero fue un desastre, cuando ambos se enfermaron de hantavirus, mientras Paul se recuperaba poco a poco. Linda empeoró y fue llevada al hospital, donde pasó semanas recuperándose. Estaba lo suficientemente bien como para ser dada de alta antes de que los doctores pudieran averiguar qué la había mantenido enferma por tanto tiempo. Linda volvió al hospital el 31 de diciembre de 1993 al recaer en su enfermedad. Mary y su esposo se quedaron en la casa con Paul durante el tratamiento de ella y entonces Mary sospechó que él quería dañar a Linda. Las enfermeras notaron una punción en su suero intravenoso y llamaron a la policía al sospechar que alguien intentaba envenenarla. Linda declaró que el único sospechoso en el que podía pensar era su esposo. El 9 de junio de 1994, Paul pidió ayuda a Mary porque Linda tenía problemas para caminar y estaba incoherente. Su salud empeoró en la noche y la hallaron muerta al amanecer. Semanas después, Paul cobró la póliza de $1 millón y el 401 de Linda. Después se supo que una ex esposa también fue envenenada y tardó más de 1 año en recuperarse. En ese periodo, Paul propuso contratar un seguro de vida a su nombre. Después se supo que Linda, no fumadora, fue envenenada con nicotina y arrestaron a Paul. Lo declararon culpable de envenenarla y matarla y recibió cadena perpetua sin libertad condicional. Número 3. MasterChef, programa de telerrealidad de cocina, se transmite desde el 2 de julio de 1990 y sigue siendo muy popular. Al inicio solo se transmitía en el Reino Unido, pero por su popularidad ahora existen varias versiones en países de todo el mundo. Durante cada temporada, un grupo de chefs aficionados o celebridades, dependiendo de la versión en particular, se enfrenta a desafíos culinarios cada vez más difíciles. Después, un panel de jueces, normalmente chefs famosos con estrellas Michelin en sus restaurantes, los evalúa. Al final de todo, el chef ganador recibe un gran premio en efectivo, que normalmente es el caso en la versión de Estados Unidos, mientras que los chefs en la versión del Reino Unido usualmente solo reciben el título de MasterChef. La mayoría de los ganadores abrirán restaurantes y mostrarán orgullosos sus credenciales. Nadie esperaba que en la 9ª temporada en el Reino Unido los espectadores vieran a un asesino serial y que no se supiera hasta 1 año después. En un clip, Stephen Port, de 40 años, servía espagueti con albóndigas a conductores de autobús en el este de Londres. Usaba una peluca rubia para ocultar la calvicie, como parte de una tarea asignada a los chefs, y Port era uno de los chefs asistentes que ayudaban, el integrante de la boy band británica J.B. Gill, quien era un concursante. Sin embargo, aproximadamente 1 año después, en 2014, su verdadera naturaleza sería revelada para que el mundo la viera. Anthony Walgate, estudiante de moda de 23 años, fue hallado muerto el 19 de junio de ese año. Tan solo 2 meses después, el 28 de agosto, su segunda víctima fue encontrada e identificada como Gabriel Kovář, de 22 años, originario de Eslovaquia. En septiembre de ese año, la persona que halló los restos de Kovář paseando a su perro también encontró. La tercera víctima de Port, Daniel Whitworth, de 21 años, y otro hombre, fueron hallados en el mismo cementerio tras su muerte. El año siguiente no hubo más víctimas. En septiembre de 2015, Jack Taylor, operador de montacargas de 25 años, fue hallado sin vida. La policía entendió que enfrentaban a un posible asesino serial en Londres. En los 4 casos, las víctimas murieron tras recibir una dosis letal de ácido gamma-hidroxibutírico, un depresor del sistema nervioso central. Port fue señalado como sospechoso, para gran sorpresa de su familia, quienes lo describieron como una persona tranquila y reservada, que nunca antes había tenido problemas con la ley. Fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional, pues nunca mostró remordimiento por sus crímenes. Número 2. En 2019, François Beroff, un asesino serial francés retirado apodado El Hombre Marcado, apareció en el programa de concursos. Todos quieren ocupar su lugar.
Durante la entrevista, Barov mencionó sus patrullajes previos como parte del regimiento de caballería de la Guardia Republicana en la zona criminal de Bois de Bolonia. Pero fue destituido por un asunto de vicio en la zona. El programa hacía preguntas de cultura general y los concursantes intentaban destronar al campeón, pero podían ser eliminados en la primera ronda, como le pasó a Borov. El pasado de Barov saldría a la luz. En los años 80 y 90 usó su placa, esposas y entrenamiento fuera de servicio para detener, secuestrar y agredir a mujeres en su zona de patrullaje. A veces usaba su estatus para confiar en él. Tras hallar muertos a una au pair alemana y su jefe en París, se recolectó ADN y años después la policía sospechó de un francés retirado. El nombre de Barov surgió cuando no acudió a declarar. La policía descubrió su fuga, pero Barov fue hallado muerto después en un departamento rentado. Se cree que cometió al menos 30 ataques en 10 años, posiblemente más, usando su antiguo puesto en la policía como coartada. Número 1. Un año antes de que la enfermera Becky Blafnick, esposa de Timoteo W. Blafnick, fuera hallada muerta, ella fue a la policía y tribunales en Quincy, Illinois, para pedir una orden de protección contra su esposo, pero se la negaron. Becky se había vuelto cada vez más preocupada de que Blafnick pudiera hacerle daño después de que su matrimonio comenzara a deteriorarse. Ella contó sus temores a su familia, quienes le sugirieron pedir una orden de protección. Las autoridades no creyeron necesaria la orden y la enviaron de regreso sin nada. En 2019, Blafnick participó en Family Feud con sus padres y hermanos. El programa, que normalmente se presenta de una manera divertida y ligera, se volvió un poco más oscuro mientras lo entrevistaban, cuando una de sus respuestas dejó perplejos al presentador, Steve Harvey, y a los miembros de la audiencia. Cuando le preguntaron cuál había sido el mayor error que había cometido, Blafnick respondió diciendo: "Acepto", refiriéndose a su matrimonio con Becky en ese momento. Todos los presentes se lo tomaron a broma como un intento de humor mal concebido, pero en retrospectiva fue más una premonición de lo que cualquiera esperaba. Harvey quedó atónito y callado unos segundos. Luego el programa siguió normal. Al mirar a la cámara, Blafnick dijo: "Cariño, te amo y bromeo. Me voy a meter en problemas por esto, ¿verdad?". Dio la segunda mejor respuesta en el tablero. Él y su familia pasaron a la ronda de dinero rápido y ganaron $20,000 al final. Ese episodio se retomó después de que Becky fuera hallada sin vida por su padre en la casa de ella y Blafnick el 23 de febrero de 2023. La policía descubrió que la puerta de la habitación fue forzada antes de que el agresor la atacara con un arma de fuego. El ataque fue sin duda personal, ya que había sido herida 14 veces. Los investigadores creían que alguien cercano, como su esposo, a quien ella temía, terminó con su vida. Saldría a la luz que, en 2009, Blafnick pidió una orden de protección contra Becky porque lo llamaba insistentemente para ver a su hijo y saber dónde estaban los demás. Después de su separación, Becky solicitó una orden. Un mes después de que Blafnick entró sin permiso y retiró objetos, la policía le sugirió pedir una orden de restricción. Mientras estaban juntos, Becky le confesó a Blafnick que le tenía miedo. Cuando ella eligió dormir en el cuarto de su hijo, él arrojó su ropa de cama al sótano. La amenazó con una manguera y al empeorar la relación, se volvió más controlador. Un mes antes de que Blafnick la atacara, Becky le había enviado un mensaje de texto a su hermana, diciendo que temía que él pudiera quitarle la vida y que también estaba preocupada por la seguridad de sus hijos. Tras hallarla sin vida, casi no hubo dudas de que Blafnick la atacó y lo arrestaron de inmediato. Fue declarado culpable y sentenciado a 3 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, lo que significa que nunca volverá a salir en libertad. Muchas gracias por ver el video. Si te gustó este video, asegúrate de darle like. Además, no olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones para estar al tanto de todas nuestras futuras publicaciones. Soy Top 5 Desconocidos, nos vemos en el próximo video.